Hola compañeras y compañeros, me da gusto saludarles. Soy la maestra Rosy Barba. En este video les presentaré un cuadernillo de apoyo sobre el paso a paso del programa analítico y la importancia del codiseño e integración curricular en nuestra práctica docente. Vamos a explorar cómo partimos del Plan de Estudios 2022. Realizamos una lectura de la realidad, contextualizamos los contenidos y diseñamos estrategias didácticas para responder a las necesidades de nuestros alumnos y la comunidad. Antes de continuar con la exploración del cuadernillo, puntualicemos lo siguiente. Para entender el programa analítico, primero debemos de diferenciarlo del programa sintético. El programa sintético contiene los contenidos de carácter nacional. Estos son los procesos de desarrollo de aprendizaje fundamentales que deben desarrollarse en todas las escuelas del país. El Plan de Estudios 2022 señala que el codiseño implica la incorporación de temas locales y regionales como parte esencial de la enseñanza, considerando las experiencias, intereses y necesidades de los alumnos. El programa analítico, en cambio, lo construimos como colectivo docente y nos permite contextualizar los contenidos nacionales y agregar aquellos de carácter local, regional o comunitario que consideremos necesarios para atender las problemáticas de nuestra comunidad escolar. Es decir, el programa analítico se adapta a las necesidades específicas de nuestra escuela y nuestros alumnos, asegurando una enseñanza relevante y contextualizada. ¿Cómo se pasa del plan de estudios al programa analítico y al plano didáctico? El codiseño y la integración curricular son pilares fundamentales en la implementación del Plan de Estudios 2022 de la nueva escuela mexicana. Ambos conceptos promueven una educación flexible, contextualizada y centrada en el aprendizaje significativo de los alumnos. El codiseño es un proceso en el que los docentes, a través del Consejo Técnico Escolar, analizan las condiciones de su contexto escolar y comunitario para adaptar el currículum nacional a las necesidades específicas de sus alumnos. Este enfoque reconoce que cada escuela es única y que la enseñanza debe de responder a las características y problemáticas de su entorno. La integración curricular es un enfoque global del aprendizaje. Por su parte, la integración curricular busca evitar la fragmentación del conocimiento, permitiendo que los aprendizajes no se dividan en asignaturas o temas aislados, sino que se aborden de manera holística y significativa. Este enfoque rompe con las estructuras rígidas de enseñanza y favorece el aprendizaje a través de proyectos interdisciplinarios en los que se entrelazan los distintos campos formativos. El codiseño y la integración curricular están estrechamente relacionados, ya que el codiseño permite adaptar el currículum a la realidad de cada escuela, mientras que la integración curricular va a posibilitar que los aprendizajes se construyan de manera interconectada. Cuando los docentes diseñan su planeación de manera colaborativa, considerando el contexto y las necesidades de sus alumnos, generan experiencias de aprendizaje que trascienden las materias individuales y promueven un conocimiento más profundo y significativo. ¿Cómo se lleva a cabo el codiseño? A partir de esto, el primer paso en la elaboración del programa analítico es la lectura de la realidad. La lectura de la realidad nos va a ayudar a detectar las problemáticas prioritarias que atenderemos a través del programa analítico. Ahora que identificamos una problemática en nuestra comunidad, vamos a pasar a la selección y contextualización de los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje. Recordemos que el codiseño es el proceso que nos va a permitir adaptar el currículum a la realidad de nuestros alumnos, y esto va a implicar una participación activa de los alumnos, familia y comunidad,
una flexibilidad curricular para que los contenidos respondan a las necesidades locales y una incorporación de estos saberes comunitarios que complementen el aprendizaje. Es decir, no solo enseñamos lo que dice el programa sintético, sino que enriquecemos el currículum con conocimientos y estrategias significativas para nuestra comunidad. El programa analítico no solo va a impactar en el aula, sino que también en toda la comunidad educativa, y aquí es donde surge el plano didáctico. El codiseño y la integración curricular nos va a permitir que la educación en la nueva escuela mexicana sea contextualizada, flexible y participativa, garantizando que los alumnos no solamente adquieran conocimientos, sino que los relacionen con su entorno y los apliquen en su vida cotidiana. Ejemplos del codiseño en la práctica. Los docentes pueden adaptar en una comunidad costera los contenidos para estudiar la fauna marina local, realizando visitas al mar y colaborando con pescadores, enfocándose en la conservación del medio ambiente. En una comunidad indígena, los maestros pueden integrar los saberes ancestrales como prácticas agrícolas y leyendas locales, reforzando con ellos la identidad cultural de los estudiantes. En cuanto a la integración familiar, podrán, por ejemplo, a través de una creación con tarjetas con nombres de los miembros de la familia, una narración de cuentos sobre las familias diversas o la diversidad de las familias, exposición de dibujos sobre la propia familia e entrevistas a familiares sobre sus historias de vida. El paso a paso. El programa analítico cobra sentido cuando se adapta al contexto escolar y se codiseña con base en la realidad de los alumnos. Este proceso no es lineal, es dinámico y reflexivo y se desarrolla a través de los siguientes pasos. Paso 1, lectura de la realidad. Paso 2, análisis del programa sintético. Y paso 3, vinculación de los contenidos y los PDA para realizar el codiseño. En la parte correspondiente a la lectura de la realidad, debemos de identificar las condiciones socioeducativas, es decir, la cultura, los problemas sociales, el contexto económico, entre otros. Hay que reflexionar sobre las situaciones relevantes para la comunidad escolar, por ejemplo, la violencia de género, la migración, la salud pública, entre otros. También vamos a reflexionar sobre cómo están impactando estos factores en el aprendizaje y desarrollo de nuestros alumnos. En el paso número 2, vamos a explorar la estructura del programa oficial, es decir, identificar aquellos contenidos que puedan vincularse con las problemáticas prioritarias detectadas en el diagnóstico socioeducativo realizado en esta lectura de la realidad. En el paso 3, vamos a identificar qué procesos de desarrollo de aprendizaje fortalecerán a los alumnos para comprender mejor su entorno, cómo estos conocimientos pueden contribuir a la mejora de los contextos de aula, escuela y comunidad y cómo llevarlo a cabo. Reflexionemos a partir de un ejemplo concreto de esta contextualización. Supongamos que en un jardín de niños, durante la lectura de la realidad, han detectado que en el aula pues se observan estereotipos de género en el juego y en las tareas, como la asignación de roles, eh, colores y actividades según el sexo. Algunos niños evitan pues realizar ciertas tareas por considerarlas de niñas, mientras que algunas niñas se limitan en su participación en el juego en actividades como construcción o carreras. Estas actitudes también se ven influenciadas por la familia y por el aspecto social, ya que refuerzan los roles rígidos de género. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que las niñas y los niños llegan a la escuela con estereotipos de género que han aprendido en casa y en su entorno, y esto puede afectar sus juegos, interacción y aprendizaje. La situación detectada como prioritaria
maneja este colectivo, que es necesario promover una educación en equidad y de género para que todos los niños y las niñas tengan las mismas oportunidades de participar en los juegos, en los materiales, explorar y desarrollar habilidades sin limitaciones de este tipo. A partir del paso 1 ya realizado en la lectura de la realidad, el paso 2 que realizó este colectivo fue analizar el programa sintético, donde a partir de las realidades observadas va a seleccionar los contenidos y los PDA más adecuados para abordar esta problemática prioritaria detectada, justificándolo de la siguiente manera. Estos contenidos y PDAs fueron seleccionados para promover una educación inclusiva y equitativa. En lenguajes se busca permitir la expresión, la libre expresión de emociones sin las restricciones de género. En saberes y pensamiento científico se van a desafiar los roles tradicionales de género, promoviendo la compartición de responsabilidades. En ética, naturaleza y sociedades se va a reflexionar sobre la evolución de los roles de género, y en de lo humano y lo comunitario se va a enseñar a interactuar respetuosamente y aceptar la diversidad sin prejuicios de género. En cuanto a la vinculación de contenidos y PDA para el codiseño, los docentes de este colectivo los contextualizaron, quedando de la siguiente manera. Descripción gráfica de emociones, fue el primer PDA. Aquí ellos van a motivar a los niños a expresar sus emociones sin restricciones de género, utilizando dibujos o colores sin prejuicios. También el siguiente PDA que contextualizaron solamente lo dejaron de la siguiente manera: comparte saberes familiares. Aquí ellos, bueno, pues van a hacer una actividad en la que los niños van a compartir qué tareas van a realizar en casa a través del diálogo, y se analizará cómo pueden participar todos por igual sin importar su género. El siguiente PDA es una reflexión, quedó como reflexión sobre los cambios en la historia personal. Aquí, bueno, se va a invitar a los niños a hacer fotografías o recuerdos de su familia y reflexionar sobre los cambios en las expectativas de género en el tiempo. Y el último PDA contextualizado quedó de la siguiente manera: propuestas de formas de convivencia sin violencia. Aquí, bueno, van a crear acuerdos de convivencia en el aula, promoviendo el respeto y la equidad en el juego y la participación en las actividades. Dentro de su programa analítico, ellas o ellos en este colectivo docente pues van a contribuir a la mejora de los contextos de aula, escuela y la comunidad. Para reforzar estos aprendizajes es importante involucrar a toda la comunidad escolar. Algunas estrategias que se proponen son realizar talleres de sensibilización sobre los estereotipos de género, dirigidos a docentes y familias para reflexionar sobre cómo afectan los estereotipos a los niños. También han decidido realizar proyectos en la escuela y a nivel de aula para promover la equidad, con juegos y actividades donde los niños puedan participar sin roles de género asignados. Van a tener reflexiones colectivas con cuentos y relatos, utilizando libros y materiales visuales que rompan con estos estereotipos y fomenten la igualdad. También, bueno, pues decidieron como colectivo involucrar a la comunidad en la realización de reuniones con familias para fortalecer el trabajo en casa y promover una crianza en equidad. Y finalmente, bueno, pues han detectado una evaluación continua. Han detectado que es necesario tener una evaluación continua, observando estos cambios en el comportamiento de los niños y adaptando las estrategias según sea necesario. Una vez realizado el programa analítico, vamos a pasar al plano didáctico, que esta es la concreción del codiseño y la integración curricular. Y se estructura de la siguiente manera: propósitos del aprendizaje, modalidad y estrategias de enseñanza, recursos y materiales, y evaluación del aprendizaje. Una de las docentes de este colectivo escolar, al identificar las necesidades del programa analítico, va a diseñar un proyecto
para su aula, para su grupo de alumnos. El proyecto le determinó por nombre Promoción de la Igualdad de Género. Este tiene como propósito principal desafiar los estereotipos de género y fomentar la comprensión de que las actividades no deben de estar limitadas por el género. A partir de los PDA identificados en el análisis realizado en colectivo para integrar el programa analítico, ella adaptó estas estrategias para integrar de manera directa la reflexión sobre el género en su grupo. Y el proyecto que adoptó tuvo un enfoque lúdico, participativo, donde las actividades reflexivas y de expresión artística fueron prioritarias y con ello permitió a los niños explorar y cuestionar los roles tradicionales de género durante 4 semanas que duró este proyecto, a través de actividades que los invitaban a ellos a compartir sus experiencias y pensamientos sobre las tareas cotidianas en sus hogares. La maestra buscó sensibilizarlos sobre la importancia de que tanto niñas como niños pudieran realizar las mismas actividades sin restricciones de género. Ella hizo una contextualización para su grupo de los mismos PDA seleccionados sobre el análisis o la contextualización que ya se había realizado en el colectivo docente, quedando así de la siguiente manera lo que la maestra contextualizó para llevar a cabo este proyecto. Ella menciona que en el campo de lenguajes, bueno, el PDA contextualizado quedó de la siguiente manera. Las niñas y los niños van a expresar cómo se sienten, qué les provocan y por qué, utilizando dibujos y otras formas de expresión artística sin limitación de género. En cuanto a saberes y pensamiento científico, los niños comparten y comparan los saberes de sus familias sobre sus tareas cotidianas, limpieza, cocina, construcción, independientemente del género de quien los realiza, reflexionando sobre las similitudes y diferencias en sus hogares. De esta misma manera, realizó en ética y en de lo humano lo pertinente en cuanto a la contextualización. Es decir, hubo una selección del PDA del programa sintético, lo contextualizaron para el programa analítico a nivel del colectivo, pero la maestra tiene esa autonomía para poderlo contextualizar el mismo PDA dentro de su proyecto, en este caso, para que se adaptara realmente a lo que ella está pues buscando como el propósito fortalecer en los alumnos, pero siempre a partir del programa analítico. Una vez aplicado el proyecto y a pesar de los avances del mismo, la maestra, bueno, pues se da cuenta que aún prevalecen estos estereotipos, persisten y que los niños, bueno, pues necesitaban más oportunidades para seguir experimentando esta igualdad de género en contextos poquito más cercanos a su realidad y por ello ella decide realizar otra propuesta, pero ahora bajo la modalidad de centros de interés. Desarrolla así el centro de interés que le dio por título Jugando sin barreras, promoviendo la igualdad de género. Este fue diseñado para abordar de manera más directa los estereotipos de género durante 4 semanas pues siguientes. Y bueno, ella se enfocó en actividades como la representación de roles diversos y la creación de murales sobre la igualdad de género. Los niños, bueno, pues participaron activamente en esas actividades y en el proceso reflexivo, promoviendo el cuestionamiento de las barreras de género. Para este centro de interés, la maestra volvió a contextualizar los mismos PDA, adaptándolas a las nuevas actividades del proyecto o de la propuesta de centros de interés. En cuanto a lenguajes, bueno, pues ahora la maestra propone fortalecer la capacidad de los niños para expresar sus emociones y opiniones sin prejuicios de género, utilizando diversos medios de expresión,
dibujos, palabras y gestos. En cuanto a saberes y pensamientos matemáticos, fomentar la reflexión sobre los roles de género en las actividades cotidianas, reconociendo que todos pueden participar en las mismas tareas sin limitaciones de género. En cuanto a ética, naturaleza y sociedades, desarrollar la capacidad de los niños para reconocer transformaciones sociales que promuevan la desigualdad de géneros, analizando los cambios en los roles de género en su entorno. Y en cuanto de lo humano y lo comunitario, fortalecer las habilidades sociales para interactuar con respeto y sin prejuicios, promoviendo la equidad de género en las relaciones interpersonales y el entorno escolar. No ha detectado o no ha ella seleccionado otros PDA. Es el mismo PDA seleccionado en el programa analítico a partir del programa sintético, solo que con una contextualización para llevar a cabo el centro de interés. Como reflexiones finales de nuestro cuadernillo, una vez finalizado el proceso del codiseño del programa analítico en colaboración, cada docente pasa a la fase del plano didáctico, en la que va a abordar la problemática prioritaria desde su propio enfoque pedagógico, ajustando las estrategias y actividades a las características de su grupo y a los estilos de aprendizaje de sus alumnos. Esta flexibilidad permite enriquecer el currículum adaptándolo a las necesidades particulares de cada grupo. En el caso de la maestra del ejemplo mencionado que fortaleció la igualdad de género, ella utilizó el arte y la reflexión grupal como herramientas clave para fomentar la expresión emocional y el cuestionamiento de los estereotipos. Ella se centró en la contextualización de los PDA, pero habrá otros docentes del mismo colectivo que podrían eh, fortalecerlo desde diferentes enfoques, es decir, desde la resolución de problemas matemáticos o la narrativa. Además, podrían contextualizar no solamente los PDA, sino los contenidos o solamente los contenidos, ¿sí? Incluso podrían integrar otros contenidos y otros PDA, siempre respetando los priorizados en el programa analítico. Es decir, lo que enriquece la comprensión de la problemática en toda la institución, sin perder de vista siempre el programa analítico. Nuestro punto de partida para realizar el plano didáctico es el programa analítico.